De Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que gentilmente desde la Casa de Gobierno está en un móvil para hablar con ustedes, los pibes, pibas y pibis de todo el país. Buenas tardes, Vilma, gracias por estar en Altavoz. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, ¿cómo les va? Gracias. Bueno, estás haciendo el móvil con barbijo, está bueno eso también, ¿no? Sí, yo creo que es parte también, primero por cuidados, aunque estamos con mucho distanciamiento con las dos personas que están acá, y con ventanas abiertas, pero también es una forma de mostrar y de hacernos cargo de la importancia. El barbijo es una barrera importantísima para el cuidado, como lo es la distancia y lo es la ventilación. La ventilación es abrir ventanas mucho todo el tiempo. Vamos a tener que pasar este invierno con muchas camperas y muchos abrigos, pero sabiendo que eso nos salva de los contagios. Vilma, a ver, hay muchas preguntas, la entrevista te la van a hacer los jóvenes de todo el país, pero te pregunto algo que ya te vi, que lo aclaraste en varios medios, pero acá seguía siendo una duda en el corte de muchos chicos y chicas, que es, en algunos medios siguen titulando y dirigentes opositores que es un toque de queda esto. ¿Vos podés explicar qué significan estas restricciones y aclarar si eso no es un toque de queda? Sí, cómo no. Bueno, el toque de queda es una institución que efectivamente rige en algunos países, existe como tal y que impide la circulación en determinados casos y tiene una previsión legal y además tiene determinadas penalidades para quienes infringen ese toque de queda y tiene además determinadas facultades que otorga a las fuerzas de seguridad y demás. Nosotros no tenemos en nuestro país la institución toque de queda, así como sí tenemos en la Constitución otras instituciones, como por ejemplo el estado de sitio para caso de conmoción interior y otras causales, no tenemos toque de queda previsto. Lo que se ha planteado acá es una restricción temporaria a la circulación durante 6 horas en momento nocturno. O sea, es una restricción parcial a un derecho que tenemos a circular y se explica con fundamento en la necesidad de proteger la salud pública. Tenemos un pico de contagios, sabemos que ha llegado la segunda ola, como dijo el presidente de la Nación, y tenemos la responsabilidad de gobernar un país muy extenso, con muchas dificultades, en un momento donde lo más importante es la campaña de vacunación y cuidar la economía. Que todavía continúa, Vilma, eso hay que aclararlo, sí, también, claro. Pero en base a lo que está diciendo recién, ¿por qué la oposición habla de toque de queda? Bueno, pero mire, yo si hay algo que creo es que nosotros que estamos aquí convocados por el presidente de la Nación para participar de un gobierno, tenemos que ocuparnos de cuidar la vida y la salud de más de 40 millones de argentinos en un país extenso y no podemos entrar en ese tipo de polémicas. Creo que es un momento que reclama unidad nacional frente a una pandemia que ha causado estragos en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Hemos visto espejos en los cuales no queremos vernos. Y estamos tomando medidas que cuidan la economía, que tratan de preservar la tranquilidad de las familias en todo lo posible para que la gente pueda seguir haciendo su vida y sus rutinas con cuidados. Y estamos pidiendo dos cosas principales solo en las zonas donde hay alto nivel de contagios y alto riesgo epidemiológico, que es: uno, no hacer reuniones familiares, sociales dentro de las casas, porque son lugares donde se relajan los cuidados, donde no hay protocolos vigentes, donde nadie puede estar cuidando los protocolos y donde vemos que son los más importantes focos de contagio. ¿Ningún número de personas permitido, Vilma? Te pregunto. Pública, al aire. Se puede encontrar en la vía pública, al aire libre, en un parque. Pero pedimos que no se pongan en lugares cerrados. Nadie, porque estaba esta pregunta antes del programa. Sí, si un amigo puede pasar a visitarte. Claro, 1, 5, 10, antes se podía 10, y lo hablamos en el pase con Goico y con Noé. Ningún número, la idea es que no haya reuniones sociales.
No, porque en realidad es muy difícil controlar el número. Porque quien dice uno dice dos, si van los dos amigos, los vecinos, los que juegan al fútbol. Estamos pidiendo a la ciudadanía por 3 semanas, necesitamos tiempo para poder vacunar a los más vulnerables frente a esta enfermedad, que nos cuidemos de esto, que tenemos claro que es una de las fuentes más importantes de contagios. Las reuniones en lugares cerrados, y es cierto que a veces uno dice, bueno, yo tengo jardín, yo tengo terraza, la gente después tiene frío, pasado un rato se relajan los cuidados, la gente no respeta generalmente, es muy difícil, nos pasa a todos. Sí, nos hemos relajado todos, es cierto. No, nos hemos relajado. Y esto, digo, no es para culpabilizar a nadie, es simplemente decir, sabemos que esto sucede, ha sido mucho tiempo, ha sido mucho esfuerzo para la ciudadanía. Estos tiempos necesitamos un esfuerzo más. Entonces, no es que decimos que la gente no puede encontrarse, encontrémonos al aire libre, encontrémonos en lugares cuidando los protocolos, pero no hagamos reuniones en lugares en nuestras casas, porque es allí donde más relajamos los cuidados. Bueno, y la otra cosa que se pide también en lugares de alto riesgo epidemiológico es restringir la circulación de 0 a 6, porque también son los horarios donde generalmente la gente va de una casa a la otra, también se relajan los cuidados y vemos que allí tenemos focos de contagios muy importantes. Y miren, ustedes, hay muchas adolescentes y gente joven escuchando y participando de este programa. Es uno de los temas importantes, realmente es muy duro para ser joven, adolescente y atravesar este periodo con tantas dificultades para el encuentro, con distancias. Y bueno, sabemos que se relajan también mucho los cuidados en estos encuentros nocturnos. Entonces, estamos pidiendo por 3 semanas en forma temporaria poder restringir esto y darle mucho impulso a la vacunación. Vilma, todos estos jóvenes y adolescentes que vos estás diciendo están todos preocupados y por juntarse con amigos, por su viaje egresados, cuándo va a volver todo eso. Tienen muchas dudas y preguntas. Abrimos la entrevista que te puedan empezar a preguntar. José tiene la primera pregunta. Por supuesto que sí. Vilma, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos. Bueno, mi pregunta está relacionada principalmente con esta nueva pandemia, epidemia, digamos, más allá del COVID, que es la del negacionismo, ¿no? Que se está viviendo en algunos sectores de la sociedad, principalmente en los sectores jóvenes. Digo, yo como joven me hago responsable y también por lo que veo con mis pares. Me pregunto, y en relación a las políticas públicas que se están desarrollando por parte del gobierno y del Estado en general, ¿qué más se está haciendo por fuera de las medidas restrictivas y de la campaña de vacunación? O si se piensan ampliar otras campañas para concientizar y fortalecer lo que es la responsabilidad ciudadana respecto a esto, que yo es lo que veo más debilitado. No sé si vos coincidís con esa perspectiva. Sí, bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que es así. Nosotros estamos trabajando en numerosas campañas. Estamos trabajando en campañas en los colegios, estamos trabajando en los medios de comunicación, en las redes, y queremos decir que hay algo que es muy difícil sostener una alerta tanto tiempo ante un peligro tan fuerte. Esto pasa, nosotros sabemos que nos encontramos ante situaciones donde al principio estábamos todos muy alertas. Necesitamos fortalecer el sistema de salud, no teníamos la cantidad de respiradores, no teníamos camas de terapia intensiva, teníamos un sistema de salud muy lastimado y necesitábamos armarlo ante la inminencia de los contagios que sabíamos que llegaban. Y al principio uno está en una alerta muy alta, después esto cede y la necesidad de ir reforzando estos cuidados a veces se hace más difícil. Entonces, insistir una y otra vez, explicar por todos los medios, hacer más accesible la información, pero sobre todo saber que en ante esta epidemia no se puede apelar solo a la responsabilidad individual. Necesitamos una responsabilidad colectiva, necesitamos involucrarnos como sociedad y saber que cuando no nos cuidamos, no es que no me cuido yo. No me cuido yo, no te cuido a vos, no cuido a la otra persona, no cuido a los familiares de la otra persona, y a su vez esto puede expandirse y llegar a ser brotes que a veces cuestan vidas, y nadie quiere esto. Nosotros
estamos gobernando, sabemos la dificultad de esta situación, sabemos del enorme esfuerzo que ha hecho la ciudadanía, pero repetimos una y otra vez, necesitamos que la sociedad se involucre, que seamos atentos, que exijamos al otro o a la otra que cumpla las normas, que no es una gracia ir a una fiesta clandestina, eso puede significar cientos de contagios y hay, no sé, familiares muy queridos, gente mayor, gente con comorbilidades que se muera. No queremos esto, no queremos este espejo, no queremos esto para argentinos y argentinas, y este involucramiento de la sociedad es muy importante y el gobierno tiene la responsabilidad de, por supuesto, llevar campañas, pero también de llevar políticas, de tomar medidas y de vacunar. Nuestra política es vacunar, 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 explicar, dialogar, consensuar, llamar a estar muy unidos en esta pandemia y vacunar. ¿Cuándo llegan más vacunas, Vilma? ¿Cómo? No, acá no escuché bien. ¿Cuándo llegan más vacunas? Bueno, esto es información precisa que tiene la ministra de Salud. Nosotros tenemos muchas vacunas compradas y, como sabemos, el mercado de vacunas a nivel nacional tiene las dificultades de producción y entrega. Ya hemos recibido más de 7 millones de vacunas y todavía tenemos vacunas disponibles para ir vacunando, y somos optimistas en saber y en esperar que próximamente vamos a ir recibiendo más entregas. ¿Usted está vacunada, ser prudente en dar números y fechas porque eso aumenta las expectativas. Del Ministerio de Salud. Sí. ¿Usted está vacunada, Vilma? Hola, yo estoy escuchando con mucha dificultad. ¿Está vacunada? Le preguntaba. No estoy pudiendo escuchar, a ver. Vilma, sí, ¿Vilma escucha? Hola, hola, 1, 2, 3, ahora probando. Sí, ahí ahora, va. No, le preguntaba si estaba vacunada. Yo no, yo no estoy vacunada. Bueno, Vilma. Yo tengo 60 años, pero todavía no me vacuné. Voy a esperar mi turno para cuando empiecen a inscribirse los mayores de 60. Esperemos que sea pronto y que te puedas vacunar vos y todos los mayores de 60. Sí, Vilma, ojalá. Estamos acá con Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, que gentilmente está hablando acá en el programa de los jóvenes de todo el país, respondiendo preguntas. Los pibes y pibas y pibis le preguntan a Vilma y Vilma responde muy amablemente. Amir está en Río Turbio porque estamos en todo el país y tiene otra pregunta para Vilma. Amir, ¿estás muteado? No está muteado. Dice que no está muteado, está bien, pero ¿Me escucha? Ahora sí. Problemas de conexión. Vilma, consultarle desde Río Turbio, Santa Cruz, si se veía ver, ¿no?, esta segunda ola que hoy se está viendo, teniendo en cuenta lo que está pasando en distintas partes del mundo, y bien decía, ¿no?, fiestas clandestinas, ¿no?, el incumplimiento también de estos protocolos que, bueno, se vienen llevando desde el año pasado. Yo estoy con mucho problema de audición y no estoy pudiendo escuchar la pregunta. A ver si me la pueden a nosotros, a ver si más alto, a ver si es del piso o es del Zoom. ¿A mí me escuchás, Vilma? En volumen más alto. ¿Usted a mí me escucha? Te escucho, pero estás en un volumen bajo. En un volumen bajo. A ver, y habla vos, Amir, a ver si te escucha, porque si no, no vamos a poder hacer ninguna pregunta de los chicos. Ahí estoy escuchando bien. A ver, bien, Amir, repetí la pregunta. Ministra, ¿ahí escucha bien? Ahí escucho perfecto. Vamos. Ahora sí. Sale. La pregunta en concreto era si se veían venir esta segunda ola, que bueno, se ha anunciado de hecho semanas atrás, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el mundo y bueno, aquí en el país, ¿no?, con estas infracciones en cuanto a los protocolos. ¿Qué es lo que esperamos en esta segunda ola? ¿Me estás preguntando? Si esperaban la segunda, si veían venir la segunda ola, si esperaban que llegue esta segunda ola teniendo en cuenta lo que sucede en el mundo. Sí, a ver, por supuesto que sí. Siempre uno sabe cómo está desarrollándose una pandemia con un virus del cual ya se sabe algo, pero no se sabe todo. Pero tenemos las experiencias de otros países, tenemos las experiencias de otros países también de Latinoamérica. Siempre igual hay particularidades de cada uno de los países por sus características regionales, por sus tradiciones,
por sus costumbres. Nosotros sabíamos que venía esta segunda ola, por supuesto no sabemos con precisión en qué momento se iban a producir una mayor cantidad tan acelerada de números, pero ya teníamos también previstas que íbamos a tomar medidas focalizadas y específicas atendiendo a los lugares de mayor riesgo epidemiológico y atendiendo también al cuidado de la vida, de la salud y de la economía. Argentina viene creciendo en los últimos meses en términos económicos, se ha reactivado mucho la actividad industrial y queremos cuidar esas conquistas porque sabemos que está lastimado el bolsillo de argentinos y argentinas después de un año de pandemia. Así que sí lo sabíamos, sí lo trabajamos y por eso es que estamos reaccionando con medidas focalizadas y específicas para poder ralentizar contagios que sabemos que van a ocurrir. Hoy hubo un pico de contagios de más de 23.000. Viene subiendo, ¿no? Eso, Vilma. Porque ayer hablamos con Tomás Orduna que nos decía que probablemente en estos próximos días se vea el reflejo de lo que fue Semana Santa y que aumente todavía más. Sí, pero no solo de Semana Santa, también es el reflejo de muchos susceptibles las personas que están en condiciones de contagiarse, que están circulando y además un relajamiento de cuidado. Yo insisto en algo que puede ayudar muchísimo, es el barbijo es fundamental, pero fundamental. La diferencia entre barbijo y no barbijo es muchísima. Los 2 metros son fundamentales y la ventilación. Y yo a jóvenes, chicas y chicos, les pido que se involucren, que no da vergüenza decir no voy a la fiesta clandestina, es discutirlo, es decir, no, yo cuido la vida. Yo tengo un hijo adolescente que el año pasado se quedó sin su fiesta de egresados, sin su viaje de egresados, sin su año de despedida con sus amigas y sus amigos, en un cierre muy difícil. Y atravesar eso, yo sé que es muy difícil para cualquier joven, muy difícil, porque si algo necesita una persona joven es estar con sus pares, y es un momento difícil. Ahora lo vamos a tener que atravesar como sociedad en conjunto, ayudándonos y cuidándonos. No es responsabilidad individual solamente, es responsabilidad colectiva. Si no nos cuidamos entre todos, esta enfermedad nos lastima mucho. Vilma, seguimos viajando por el país. Vamos a La Rioja. Ahí está Maxi, que te quiere preguntar. Vilma, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Bueno, el presidente mencionaba que las provincias que quieran hacer una restricción un poco más amplia, ese horario de prohibición de circulación, en este caso que quedó de 0 a 6 de la mañana, van a poder hacerlo. ¿Hubo algún contacto con los gobernadores de todas las provincias? Ya que hay algunas provincias que se van a diferenciar. Por ejemplo, acá la provincia de La Rioja, hace una semana que el horario de restricciones por las noches es de 1 a 6 de la madrugada. A ver, antes de que sigas, estoy otra vez con dificultades para escuchar. Vilma, ¿a mí me escuchás? Yo te repito. A vos te escucho bien. Bien, te cuento la pregunta de Maxi de La Rioja mientras arreglan estos problemas técnicos. Por favor. Maxi de La Rioja. Disculpame, Maxi, pero no te escucho. Ahí lo van a arreglar, Vilma, si puedes seguir hablando con los pibes de todo el país. Maxi de La Rioja está preocupado porque dice, este es un país federal, yo vivo en La Rioja, el presidente y las autoridades sanitarias nacionales han hablado con los distintos gobernadores para evaluar la situación particular de cada provincia. Esa es un poco la pregunta de Maxi, teniendo en cuenta que la situación es diferente en cada lugar. Absolutamente, y muy interesante la pregunta de Maxi. Primero, sí, se habló con todos los gobernadores y gobernadoras, con todos los ministros y las ministras de salud del país, lo hicieron el jefe de gabinete de ministros y la ministra de salud, y precisamente en función de eso es que se van diseñando determinadas decisiones y determinadas políticas. Por ejemplo, el gobierno ha decidido suspender las reuniones sociales en domicilios particulares y la circulación de 12 a 6 de la mañana en los lugares de alto riesgo. Esto es, que están con mucho nivel de contagios
y que están informados en la página web del Ministerio de Salud. Por ejemplo, AMBA. Pero en los demás lugares, claro, por ejemplo, AMBA. Pero en los demás lugares donde el riesgo epidemiológico es mediano o bajo, no se han tomado decisiones específicas más que, por ejemplo, la suspensión de todos los viajes de egresados, los viajes de jubilados o jubiladas por las consecuencias gravosas que pueden tener. Pero sí se ha dejado en manos de gobernadores y gobernadoras el poder tomar medidas para que puedan atender a las situaciones muy específicas de cada provincia y cada región. No es lo mismo la problemática de la ciudad de Buenos Aires que la problemática de las ciudades de algunas provincias del noroeste, por ejemplo, del sur del país, o de algunos pueblos. Entonces es sustancialmente distinta la situación. Entonces allí lo que necesitamos es que tengan herramientas para poder enfrentar estas cosas las autoridades locales. Así que el decreto de necesidad y urgencia que se firmó y se publicó hoy establece medidas, la facultad para que gobernadores y gobernadoras en conversaciones con los intendentes e intendentas puedan tomar las decisiones correspondientes para atender los riesgos epidemiológicos en cada lugar, en un país federal y extenso como es el nuestro, ¿no? Bien, re importante lo que está diciendo Vilma, justo acá en la televisión pública que llega a todo el país. No es lo mismo si estás en un lugar que en el otro. Tienen que tener en cuenta esa información de los lugares donde hay más riesgo, más contagios. Te pregunta Inés, Vilma. Hola Vilma, un gusto poder hablar con vos. Recién mencionaba la importancia de las medidas, ¿no?, de todas las provincias con respecto a esta pandemia. Yo le quería preguntar, porque justamente se habló de la oposición, ¿no?, de resistir a las medidas que toma el gobierno por esta pandemia, y saliendo un poco de la polémica oposición-oficialismo, incluso en la sociedad circula un poco este mensaje de una especie de virus político, ¿no? Le quería preguntar justamente y utilizar este espacio para que nos explique una vez más, porque pareciera no entenderse, por qué la pandemia no tiene partido, por qué las medidas son sanitarias y no partidarias. Me interesaba su opinión al respecto. Bueno, gracias. A ver, yo creo que no nos hacen bien ese tipo de polémicas de politizar una enfermedad o una pandemia que está causando estragos en Estados Unidos, en Europa, en países de Latinoamérica, y que se ha llevado más de 2 millones de vidas en el mundo y más de 130 millones de contagios. Entonces, estamos hablando de cuidar la vida y la salud de los argentinos. Nosotros, por el voto popular en una democracia, estamos gobernando. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de cuidar la vida y la salud de las personas que viven en este país. Tenemos que hacernos cargo de cuidar el bolsillo y de cuidar que la economía no se resienta, o al menos no se resienta en todo lo que tenemos que evitar que se resienta, porque este virus ha hecho estragos en las economías más fuertes del mundo. Nosotros tenemos un país con una economía muy débil, asumimos en un país muy debilitado, con situaciones sin pandemia, con situaciones muy duras de desempleo, de pobreza, de endeudamiento, de déficit fiscal. Sobre ese país lastimado llegó la pandemia. Entonces es un momento que lo que requiere es la unidad nacional frente a estos dramas tan duros para la gente de atravesar, y que donde está en riesgo es la vida y la muerte, no es la salud. No estamos hablando de cosas que podamos llevar ligeramente. Yo no voy a entrar en ninguna polémica, yo solo voy a decir que no nos vamos a quedar quietos en el gobierno. No nos vamos a quedar diciendo, ay, no, restricciones a circular, no, restricciones en la casa, no, restricciones a la economía, no, restricciones acá ya no, quedarse quieto, no nos vamos a quedar quietos. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y de cuidar la vida y la salud de la gente, y de tomar medidas que en todo lo posible protejan la actividad económica y protejan la educación. Entonces, Vilma, última. Mucha ayuda, mucho esfuerzo para poder mantener esto
del mejor modo posible, ¿no? Y atravesarlo cuidándonos como sociedad. Vilma, sabemos que te tenés que ir y te agradecemos el tiempo para responderle a los jóvenes de todo el país acá en Altavoz. Te hago una pregunta porque obviamente todos tenemos que aprender a lidiar con esta incertidumbre que es la pandemia del COVID-19. Estas medidas son temporarias. En 3 semanas se aumentan los contagios. Con esto que vos decís, no nos vamos a quedar quietos en el gobierno. ¿Puede ser que si siguen todavía en aumento los casos haya más restricciones? Yo vuelvo a decir, nuestra política no es restringir, nuestra política es vacunar. Entonces nosotros queremos tiempo para poder vacunar sobre todo la gente más vulnerable. Sabemos que la segunda ola está y como vemos en el mundo, vamos a convivir un tiempo largo con el virus hasta que se pueda lograr una inmunidad muy importante. Hay dificultades para las entregas y las producciones de vacunas. Nosotros somos optimistas en la adquisición de vacunas. Nuestra política es vacunar, vacunar y vacunar. Lo que no vamos a dejar es que la gente se muera o se quede afectada la salud de la gente con los brazos caídos. Entonces vamos a hacer todo lo necesario para fortalecer nuestra campaña de vacunación, para fortalecer los cuidados y tomamos medidas focalizadas y puntuales en los lugares donde vemos que hay mayor riesgo epidemiológico. Este es el sentido de nuestra actividad. Queremos cuidar la actividad económica, queremos cuidar la educación y la vida y la salud de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes y de nuestro pueblo. Vilma, muchas gracias por este tiempo, gracias por tomarse unos segundos para responderle a todos los jóvenes del país que estaban muy ansiosos por preguntarles. Gracias nuevamente. Sí, gracias por todo, porque con la información nos ayudamos todavía más a cuidarnos y cuidar al otro. Muchísimas gracias. Yo sé que tengo acá una oyentes jóvenes, varones y mujeres, y les quiero pedir que nos ayuden, que no importa qué posición política tengamos, estamos ante una situación muy grave que vemos a nivel mundial y todos tenemos seres queridos, tenemos que ayudarnos como argentinos y argentinas, involucrémonos, cuidémonos, cuidemos a los otros y reclamemos al de al lado o a la de al lado que nos cuide. Ahí está. Es esto de decir, no, ponete el barbijo bien, no te acerques a 2 metros, abrir las ventanas, no ir a fiestas clandestinas, no compartir vasos. Digo, hay muchas cosas y además no solo no hacerlo, sino además marcarlo cuando se hace. Pedir que nos cuidemos. Yo creo que hay un involucramiento allí como sociedad muy importante y si lo podemos hacer vamos a transitar con menos mortalidad y con menos dolor un periodo tan difícil. Gracias, Vilma, gracias por estar en Altavoz. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, bien, cuántas definiciones bastante, dejó Vilma Ibarra. Y despejando dudas, ¿no? Sí, despejó dudas. A ver, para quienes se enganchan recién o por ahí no prestaban atención, Vilma Ibarra es la que redactó, es la secretaria de Legal y Técnica, es la que redactó el decreto, obviamente, consensuado con todas las autoridades en todas estas reuniones, con los expertos, pero es la que redactó el decreto hablando de estas medidas de protección de la salud de todos los argentinos y argentinas. Y acá en Altavoz tiró muchos títulos, Totalmente, y despejando estas pequeñas dudas en donde decíamos, bueno, cuando empezó el programa, ¿me puedo juntar con uno? No, ni uno. En tu casa no puedes recibir a nadie, eso claro, te quedó claro. Nadie. De acá al 30 de abril tenemos que saber que no es así. Y además dijo otra cosa también, no nos vamos a quedar quietos en el gobierno, no hay que politizar la pandemia, no se quiso meter en, por ejemplo, algunos dirigentes opositores, lo digo yo, corre por cuenta mía, tan irresponsables que en el medio de una pandemia juegan con la vida de las personas. No se quiso meter ahí, pero dijo, nosotros ante eso no nos vamos a quedar quietos. Nuestra política es cuidar a los argentinos, cuidar la economía, cuidar la educación y tomar las medidas que tengamos que tomar. No nos vamos a quedar quietos.